¿Qué tal? Nuevamente su servidor Orlando Salvador Mimbela en el podcast del Poblador de Puno. El día de hoy contamos con la presencia del psicólogo Edgar Ángel Viviano Bustinza, psicólogo de profesión, egresado de hace 20 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dedicado más a la salud ocupacional, que es un tema de la actualidad, cómo manejar ¿no? el estrés en este tiempo de pandemia y sobre todo la salud mental. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Bienvenido al bien, bien. programa del ¿Cómo estás podcast tú? del Más Ecuador. bien, Salvador. Bueno, bienvenido a nuestro programa que lógicamente nos puede seguir por el canal de YouTube del podcast del Poblador de Puno. Y lógicamente hemos creído importante tratar este tópico con referencia a la salud mental, ya que últimamente el gobierno, nuevamente, la clásica cuarentena, el aislamiento, principalmente acá en Puno, la gente no lo ve como una buena medida porque la gente deja de trabajar y lógicamente si no hay trabajo, no hay economía y si no hay comida, la gente no puede sobrevivir frente a esas circunstancias. Pero en el aspecto de nosotros, que es el tema de salud, Edgar, por la pandemia que el gobierno estableció, primero como confinamiento y luego la cuarentena, ¿cómo crees tú que ha afectado a la salud mental de la población? A ver, primeramente, con buenas tardes, buenos días con todos. Aquí, para contestarte esa pregunta, habría que hacer un recuento del concepto que tiene salud mental. Se habla de un estado de bienestar en el cual el individuo puede afrontar sus dificultades, y cuando hablamos de dificultades, hablamos de tipo laboral, social, económico, familiar y personal incluso, ¿no? Y con sus capacidades, él puede justamente afrontar estos problemas. Aporta a su región y de manera muy productiva, pues, lleva el dinero a casa, diríamos así. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ante este contexto, ha aparecido esta crisis, que lo que ha hecho es rebasar los factores psicosociales, en este caso los recursos psicológicos de la persona. Y cuando hablamos de recursos psicológicos, hablamos, por ejemplo, de la habilidad que tenemos de manejar nuestras emociones frente a un problema, o de repente las buenas relaciones interpersonales que hacemos con los individuos, la actividad física que también responde mucho a lo que estamos haciendo. Entonces, cuando la persona tiene estos recursos y en esta situación ha sido rebasado, entramos en una situación de pánico. Entonces, cuando hablamos de pánico, primero hablamos de miedo. Y este miedo tiene que ver con el tema de enfermar, de morir, de perder el trabajo, ¿no? De no tener un futuro. Entonces, ¿qué está pasando acá? De que las personas, ¿no? Ante este miedo, pues, simplemente han tenido que optar por manejar rumores, ¿no? Estos rumores han llevado a pánico. ¿Y producto de qué? De la desinformación. Ya son más o menos, ¿cuánto estamos hablando? Un año Hace un aproximadamente, año ya, claro, ¿ya? un Que año. estamos realmente viviendo esto. Muchas personas hemos activado nuestros recursos psicológicos, nuestras habilidades, conocimientos, destrezas, y ha permitido justamente adaptarnos a esta situación. Yo siempre en mis capacitaciones que realizo hablo de una palabra muy importante. Este año 2021 somos una mejor versión que la del año pasado. ¿Por qué? Justamente esa es la razón, ¿no? Hemos sacado, ¿no?, de la caja de Pandora, podríamos decir así, todas nuestras habilidades, valores, y que este está permitiendo justamente adaptarnos. Pensar, por ejemplo, hoy en día una capacitación a través de una pantalla de computadora, nunca se pensó, pero hoy se hace, y a diario, por ejemplo, ¿no? Y así como esta situación hay otras más, que la gente realmente esta crisis ya no lo ve como crisis, lo ve como oportunidad.
Ujú. Ante todo esto, se está presentando a nivel mundial, ojo, no solamente a nivel del Perú, eh, riesgos psicosociales. ¿Cuáles son? Tiene que ver con la reacción al estrés agudo, tiene que ver con trastornos de adaptación, tiene que ver con problemas de ansiedad, tiene que ver con estrés postraumático y lo que llamamos episodios depresivos. Estos son los 5 factores psicosociales o riesgos psicosociales, vamos a decir así, que están afectando a toda la población a nivel mundial. Y entonces, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿No? Claro. Ujú. Ustedes ya lo están haciendo. Ustedes lo están haciendo. Ustedes, a través del tema de resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de adaptación, ustedes lo saben, justamente están logrando que en este momento ustedes me estén escuchando. Ahora, hay otros aspectos más que en el camino vamos a ir hablando, si no, no va a haber más tema que de conversación. A ver, dime tú, Sí, justamente en Orlando. cuanto al tema de la crisis, donde muchas empresas tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad y la población también. ¿Cómo los trabajadores, y mira que el sector formal alcanzamos al ajuste un 30% y el sector informal, los emprendedores superan el 70%, cómo poder sobrellevar esta crisis sanitaria, donde justamente tú has dicho una gran verdad, el gran temor de contagiarse y de contagiarse, suponer que uno va a morir? ¿Qué podemos hacer los trabajadores formales e informales frente a esta situación para poder aliviar, como dices tú, recurriendo a la resiliencia, donde tal vez el sector salud siempre está un poco más preparado, pero el común y corriente, el poblador de a pie, el triciclero, ¿no? El lanchero, ¿no? El turismo acá en Puno ha caído tremendamente. ¿Cómo poder sobrellevar esta crisis sanitaria, Sergio? A ver, cuando hablamos de emociones, podemos hablar de emociones positivas y de emociones negativas. Pero en este contexto tenemos que hablar de emociones negativas, que han conllevado a que las personas entren en una situación de inseguridad. Pero esta inseguridad se debe a la desinformación. Tenemos una biblioteca universal que se llama Internet, que podemos entrar fácilmente a páginas de la OMS, OPS, tenemos al MINSA, tenemos al mismo de Salud, que podríamos informarnos realmente de lo que sucede. Como individuo, ¿qué necesito yo saber de esta situación, de esta crisis? Primeramente, cómo se contagia. Segundo, cuáles son sus síntomas. Y tercero, cómo debo protegerme. Este tema de la prevención, que si bien no se tomaba en cuenta hace más de un año atrás, hoy en día está marcando mucho en las personas, porque realmente la prevención es parte de nuestra vida. Las personas, por ejemplo, acuérdense cuando a temprana edad, cuando han sido niños, hoy son padres de familia, estamos pendientes de los hijos, que no toquen un cuchillo, que no metan el dedo en el interruptor. Incluso cuando salimos con ellos a la calle, le decimos mira a la izquierda y a la derecha. Esas oraciones que estoy usando, y hay otras más que nuestros padres han usado, es prevención. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, de puntualidad, de honestidad, prevención también está ahí presente. Solamente hay que dejarlo salir. Nosotros somos personas que hemos hecho prevención toda nuestra vida. Y esta prevención ha permitido que estar en este momento de pie, estar vivos. Entonces no hay que descuidarse. Cuando nos dicen en nuestro trabajo, o cuando nos dice el presidente, o el amigo, el vecino, quien sea, nos dice, ¿sabes qué? Ponte bien tu mascarilla. No lo tomemos como una orden, tomémoslo como un tema de conciencia. Porque detrás de cada uno de ustedes hay una familia, ojo. Y dentro de esa familia hay población vulnerable, población que está a expensas de ti. Y tú en este momento estás jugando un papel muy importante. Ujú. Esa familia que tú tienes, que son no solamente la familia, sino también los amigos, el vecino, los compañeros de trabajo, dependen de ti.
Y ante esta situación, lo que necesitamos es que tú entiendas que no estás solo, que tienes gente atrás tuyo que necesitan de ti, por lo tanto, debes usar tu mascarilla correctamente, debes guardar tu distanciamiento social de 1,5 metros y tu lavado de manos. Entonces, sí, y por último, la limpieza y desinfección de superficies comunes. ¿Cuáles son? La perilla de tu puerta, por ejemplo, cuando entras a casa, el interruptor cuando pones el dedo y prende la luz, tu celular en el baño, la manija o el botón, por ejemplo. Así como estas hay otras más de repente. Entonces, es necesario que tú, pensando en prevención, tienes que ejecutar esto. Y ahora justamente, Edgar, disculpa que te interrumpa, Sí, dime. un sector importante que creo que ha sido marginado, hasta cierto punto maltratado, de no poder expresar lo que realmente era lo mejor para ellos, como son en el caso de los adultos mayores, ¿no? Que lo único que se les hizo fue el adulto mayor a su casa y no me sale, ¿no? Y ellos han sido afectados en su rutina de vida diaria, como estaban acostumbrados. ¿Cómo ayudar a aceptar esta nueva realidad, que justamente son los que forjaron este futuro que tenemos en los temas de trabajo, economía, ¿no? Son el ente pensante. Ahora ya una persona mayor de 65 se lo ve como que ya no sirve para el Estado. Entonces, ¿qué hacer con ese grupo de adultos mayor que todavía están en lo mejor de su vida, según mi opinión, y para poder ser posible superar esta crisis y levantar nuevamente a nuestro país? Miren, la tercera edad realmente es una población bien grande que tenemos, porque nosotros los peruanos somos de atender a esta población. O sea, no los mandamos a un asilo como en otros países de repente, sino los tenemos en casa. Entonces, cuando hablamos del autocuidado en la salud mental, lo que se pide es que se practique una actividad física, ejercicio físico, pero según tu médico de cabecera. Hay que hacerle la consulta en primera instancia, ¿no? Entonces, pero, ¿qué te trae pues el ejercicio físico? Aumenta tu capacidad, tu nivel de resistencia, te eleva la autoestima, mejora tu estado de ánimo, baja o disminuye la ansiedad y la depresión. Miren qué rico hace el ejercicio físico en todas las edades, no solamente en la tercera edad, ¿no? Entonces, el caminar para la tercera edad es una actividad física. Entonces, eso, por ejemplo, es un papel importante que los hijos de estas personas deben al papá, al abuelito, a la abuelita, buscando una hora prudente, claro está, sacarlos a pasear, ¿no? Viendo, no hay mucha gente, una vuelta al parque, por ejemplo, ¿por qué no? ¿No? Con su mascarilla, su distanciamiento social, su careta. Entonces, podemos hacer eso. Otro aspecto tiene que ver con nuestra alimentación. Algunos dicen, ¿por qué tiene que ver la alimentación con mi salud mental? Mucho. Si mi organismo trabaja bien, sabemos que la tercera edad es de buena madera, por ejemplo, ellos no sufren de casi nada. Entonces, una alimentación balanceada permitiría a las personas, ¿no?, a desarrollar una vida normal. ¿En base a qué? Primeramente, debemos comer a nuestras horas, ¿no? 1 de la tarde debemos almorzar. No a las 4, no a las 5, como en algunos casos de repente se podría dar. Otro aspecto tiene que ver con el consumo de frutas, verduras y cereales integrales. El beber agua hervida o mates están incluidos también en la toma de agua, 2 litros, por si acaso estamos hablando. Bajar la ingesta de azúcar, sal y condimentos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cuidando la parte física de mi cuerpo. El sueño también juega otro papel importante. A veces la tercera edad hay tendencia a dormir durante el día. Entonces hay que estar pendiente de esa situación y no dejar que duerma, ¿no? Y esperar la noche
para que él pueda dormir sus 6 horas. No va a dormir 10 horas como tal vez podríamos pensar, ¿eh? Que duerma sus 6 horas y fresco va a estar el día siguiente. Otro aspecto tiene que ver con la toma de descansos, que son las pausas activas. Las pausas activas son ejercicios de estiramiento que permiten a la persona salir de la rutina. Te permite que recargar energía, porque el estar mucho tiempo sentado, como lo es en la tercera edad, hay este problema. Otro de los aspectos es la parte mental. Hoy en día tenemos los medios informáticos, tenemos youtuber, tenemos ¿qué más? Instagram, Facebook, entre otros. claro. ¿Ya? Entonces, o sea, ¿qué sucede acá? Hay tutoriales, por ejemplo, en actividades o técnicas de relajación. Sí, técnicas de respiración, yoga, meditación, entre otros. Yo siempre estoy, hoy en día en mis capacitaciones, les pido mucho a las personas el limitar información. Dieta informática. Hasta ahora no entiendo cómo las personas pueden escuchar un noticiero desde 6 de la mañana hasta las 11 y cada media hora repite lo mismo. Eso genera en el individuo confusión. Debo buscar yo un canal que me permita ver 1 hora de noticiero, ¿no? Que no sea dramático de repente, ¿no? Traducir esa información y esa información brindar a mis seres queridos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se pide. El realizar actividades placenteras en la tercera edad también. Leer un buen libro, bailar, escuchar música, juegos de mesa. Los nietos juegan un papel importante en este momento, por ejemplo. Entonces, eso. Y por último, en este autocuidado tiene que ver con la parte social, que tiene que ver con el contacto, las relaciones interpersonales. Eso para todos, ¿ah? Y en estas relaciones interpersonales, por si acaso, he visto yo que hoy se toman el té, las señoras, el té a nivel virtual. Cada uno en su casa, ¿no? Y están tomando su té y compartiendo una reunión, ¿no? Y así como eso, yo creo que se puede hacer en temas diferentes una reunión virtual. Entonces, los hijos para eso estamos, justamente para, papá, ¿sabes qué? Tu reunión, Exacto. prendo y me encuentro con Juan, Pedro, ¿no? Y podemos compartir un momento agradable. Entonces, eso, por ejemplo, estoy trabajando mucho yo también para todas las edades, es muy especial para la tercera edad, que tenemos que hacer cambios en nuestra manera de pensar. Otro de los aspectos que yo considero mucho también para la tercera edad es como diríamos, de que ellos juegan un papel en este momento muy importante para los nietos. Yo siempre he considerado que ellos son una biblioteca universal para los nietos solamente. Justamente ellos están prestos a aprender de estas personas adultas y no hay que dejarlas encerradas, hay que buscar espacios de repente para que ellos puedan salir a dar una vuelta. Bueno, Edgar, muy agradecido por tus palabras. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones finales para llevar este momento de crisis sanitaria y tal vez algo también que las personas cuando pierden un familiar no hay quien los asesore, ¿no? El momento del duelo, que es algo que también lamentablemente día a día en nuestro país lo estamos viviendo. ¿Cómo enfrentar esta situación finalmente, desde tu punto de vista, cómo enfrentar, aceptar esa realidad donde somos muy carentones los peruanos y estamos acostumbrados siempre a ver al abuelo, a la abuela, y si fallece, bueno, en forma natural, pero lamentablemente este virus se lleva a todo el mundo. ¿Qué nos dirías, Sergio? A ver, habría que definir este concepto de duelo. Dice que no es simplemente un sentimiento, ojo, sino es un encadenamiento de sentimientos que requiere tiempo para ser aceptado. ¿Cómo es la situación acá? Es cierto lo que tú dices, el latino siempre va a ser más querendón, siempre está más pegado a los abuelitos, o al papá, a la mamá.
Entonces, lo que primeramente nosotros las personas debemos aceptar de que esto es normal, de que no es raro. Es un sentimiento que nos va a embargar todo el cuerpo, pero es bueno llorar, es bueno ponerse triste, es bueno, porque es una manera de manifestarlo. Lo que se pide a las personas cuando sabemos que un familiar nuestro va a fallecer y tenemos la oportunidad de hablar con ellos, hay que conversar sobre el punto de vista emocional y práctico que decimos. O sea, sus quehaceres de esta persona, ¿quién lo va a hacer? ¿El hijo mayor? ¿El hijo menor? ¿O yo como persona? O sea, ¿quién lo va a hacer? Entablar una conversación en el sentido de que las cosas queden ordenadas antes de que la persona se vaya. Después del fallecimiento se busca que se le pregunta a la persona si quisiera ver a la persona que ha fallecido, o sea, a su familiar, al esposo, al hijo, quien sea. Porque acá juega un sentimiento importante, hasta un sentimiento de culpa, diría yo. Hay personas que dicen, no quiero verlo, ¿no? Y después se hace la pregunta, ¿y por qué no lo vi? Entonces, la decisión es de él, ¿no? ¿Quieres verlo por última vez? Para que te despidas, es la palabra. Entonces dirá sí o no, que generalmente sí, porque siempre quieren despedirse. Otro de los aspectos tiene que ver con los arreglos funerarios, ¿no? Hay que ser cuidadoso, meticuloso, a gusto de nuestro ser querido. Todos queremos una forma de morir, creo yo. De vivo lo estamos contando entre chiste y chiste, pero tiene mucho que ver eso. En el tiempo de las semanas, de los días, de los meses, lo que va a pasar es que a veces uno de los hijos le dice, papá, ¿sabes qué? Vamos a casa, ¿no? Para que un poco te olvides de esto. Esos cambios bruscos no es bueno. De preferencia, que se quede en su casa. Porque al ser su casa, él se siente fortalecido ahí, ¿no? Y otro de los aspectos es el arreglo de sus posesiones, de su ropa, de todo aquello que él tiene en casa. Eso es bien doloroso para el ser que está vivo, ¿no? Pero tiene que hacerlo. Muy amable. Para terminar, Orlando, acá hay algo interesante, ¿no? Lo que se pide también es que estas personas, lo que hablamos hace un momento, relaciones interpersonales, tienen que estar en contacto, o las personas tenemos que estar en contacto con este familiar. Siempre una llamada telefónica, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Si le saco una palabra, estamos ganando. Entonces, eso yo le pediría. Pero último, hay personas que no muestran su duelo. Tú los ves en casa haciendo sus cosas, ¿no? Pero a la larga, hay una descompensación de esta persona, porque puede entrar en un estado de depresión, por ejemplo, y muy fuerte, ¿no? Porque se genera, diríamos, un sentimiento de culpa en esta situación. Bueno, ese sería todo lo que tendría que compartir contigo, Orlando. Dime tú. Gracias, Edgar. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque, caramba, acá en Puno se te necesita, pero tenemos los medios audiovisuales, como digitales, para poder seguir manteniendo esta buena relación. Pero ya sé que estás en Lima. ¿En dónde se te puede ubicar, Edgar, justamente para tus consejos muy oportunos, acertados, ¿no? El que la gente entienda de esta nueva realidad donde nos guste o no nos guste, nos tenemos que atender, aceptar, y yo creo que va a ser varios años, lamentablemente, que vamos a tener que convivir con este virus. Hoy día es el COVID, mañana quién sabe qué será,
¿Dónde te podemos ubicar, Edgar? Me pueden llamar pues al 985-050-474 para cualquier ayuda. Ya, gracias, Edgar. Y A ti, finalmente, Orlando. gracias, Edgar. Finalmente agradecer, esta es mi mascota Tica, que siempre me acompaña en mi programa, gracias al auspiciador como es Coco Está Vela. buena, está buena. Y nos pueden seguir en nuestro canal YouTube como el podcast del Poblador de Puno. Muy amable y hasta la siguiente entrevista, y siempre tratando temas de interés que los medios nacionales no lo tratan. Somos un medio alternativo de información, como dice Edgar, y que siempre tratamos de expresar la verdad, nuestros sentimientos, y todo sea el bien por nuestra región y sobre todo por nuestro Perú. Muy amables. Hasta la próxima. Ama Shiva, ama Keya, ama Yuya Kuchu, Hina Yuyarisu, Kinka Yuya Yuyarisu, Yuyarisu.